I said. You took my cold heart and turned it into something beautiful. You turned it into something beautiful. Make me feel like you do. Know so many years I've acted like a fool. You took my cold heart and turned it into something beautiful. You turned it into something beautiful. No, I don't wanna grow up. Miss the simple days now that I'm older. No, I don't wanna grow up. Where are the dreams that I had? I'm so tired of being so tired. I learned to stay quiet, I did. No, I'm so tired of being uninspired. Wish I could go back in time. Go back in time. Go back in time. No, I don't wanna grow up. It feels like the days are getting colder. No, I'm not ready to grow up. My memories keep me warm. I'm so tired of being so tired. I learned to stay quiet, I did. Ooh, I'm so tired of being uninspired. Wish I could go back in time. Go back in time. Go back in time. Go back in time. Where do we go from here? I've been thinking about you. Where do we go from here? I will always be there for you. Feeling lost and I feeling lost and I feeling lost inside. Step into my life, step into my life. Baby, please be mine. Where do we go from here? I've been thinking about you. Where do we go from here? I will always be there for you. Feeling lost and I feeling lost and I feeling lost inside. Step into my life, step into my life. Baby, please be mine.
I'm sorry, love, I'm sorry you got hurt. Oh, I know how it feels, it's not what you deserve. Light a match and let our fears burn. We'll sit here by the fire and watch tears dry first. Then head on my shoulder, babe, let it all just fade away. I'm sorry, love, I'm sorry you got hurt, but baby, let me treat you the way that you deserve. The way that you deserve. Let it hurt, let it hurt, let it hurt, let it hurt. Your head on my shoulder, babe, let it all just fade away. I'm sorry, love, I'm sorry you got hurt, but baby, let me treat you the way that you deserve. The way that you deserve. Let it hurt, 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 let it hurt. Feeling the rhythm, feeling the beat, sun shining down on this summer heat, drifting away in a haze of blue sky, with you by my side, feeling so alive. Muy buenos días. Bos días a todos, moi buenos días, benvidos a esta xornada sobre a presentación da Estrategia Galega Reduce Radón. Bueno, pues en primer lugar agradecer aos directores xerais, ás directoras territoriais, evidentemente a nuestro conselleiro de Sanidade e a secretaria xeral que comparten hoy mesa conmigo, as autoridades, tanto sanitarias como locales, como das entidades universitarias, evidentemente a todos os compañeros y compañeras
que os habéis decidido acompañarnos en este día que para nos es muy importante. Yo simplemente voy a leer cuál va a ser el desarrollo de la jornada del día de hoy para posteriormente dar paso a nuestro consejero de Sanidad y que sea él el que inaugure esta jornada. Por cierto, menudo lleno tenemos hoy en el salón de actos, Así que parece que esto de la sanidad ambiental sí que interesa y que lo del radón también. Para iniciar, se empezará nuestro consejero de Sanidad, como les decía, dando la inauguración y la bienvenida a todos los presentes. En segundo lugar, contaremos con una conferencia del gas radón en Galicia, pasado, presente y futuro, que la desarrollará el doctor Alberto Ruano Raviña. No podía ser otra persona por su enorme trayectoria en cuanto a la investigación del gas radón. Posteriormente, nuestra subdirectora será la doctora Inés Mato, será la que dará la presentación de la Estrategia Galega Reduce Radón y clausurará el acto nuestra secretaria xeral, Natalia Lobato Mosquera, y luego vendrá el gran momento del día, que es a la 1:30 con el petisco saudable. Algún día quitaremos lo de saudable y sé que va a ser para alegría de todos, pero de momento petisco saudable. Así que, sin más dilación, volver a dar las gracias y inaugura esta jornada o nuestro consejero de Sanidade, Antonio Gómez Camaño. Moitas gracias, Carles. Amigos e amigas, moi bo día a todos. Benvidos a esta Consellería de Sanidade en este día contra o radón. En primeiro lugar, non podía ser de outro xeito, moitas grazas á Dirección Xeral de Saúde Pública, unha vez máis, por la organización de este evento. Para mí es un placer presumir de salud pública y es realmente un orgullo y una felicidad estar aquí. Felicitar tamén a todos os integrantes del equipo, que realmente son xente moi traballadora, moi competente, moi profesional. Moitas grazas a todos vos por estar tamén aquí presente. Parece que o tema de radón pois importa, eso é importante. Todos somos conscientes de que o radón é un problema de saúde pública, especialmente en Galicia. Creo que representa o 15% máis ou menos das causas de cancro de pulmón en Galicia. Esa causa máis frecuente de cancro de pulmón despois do tabaquismo, e creo que responde tamén a causa de os 7 ou 8% das mortes por cancro de pulmón. Por tanto, temos un problema aí e hai que intentar atallarlo. Esta estrategia para os próximos anos creo que, aparte de ser pioneira, ten un gran valor para a sanidade pública galega, unha estrategia que ten 5 liñas estratégicas. Na primeira é definir o marco, facer as determinaciones de radón en diferentes sitios, centros sanitarios, centros sociosanitarios, centros formativos, tamén en fogares privados, para toda aquela xente que o solicite. En segundo lugar, o que é a vigilancia epidemiolóxica, que é un factor clave no resultado desta estrategia, e a incorporación dos datos clínicos dos pacientes dentro da historia clínica electrónica. En terceiro lugar, o que é a xestión do coñecemento, isto tamén é importante, en colaboración con diferentes organizaciones, universidade, etc. Temos tamén o que é unha parte fundamental da estrategia, polo menos é o que penso eu, que é a difusión e a educación sanitaria en términos de o que implica o radón para a saúde da población. E, por último, o que é esa xestión do risco, que tamén é unha cousa para o cual se vai montar, aparte, unha oficina de la estrategia, tamén unha comisión entre diferentes consellerías para abordar o problema do radón de unha maneira global en Galicia. Moitas grazas por a presencia, insisto. Moitas grazas tanto a Alberto como a Inés pola exposición que van facer, por todo o coñecemento que van presentar. Moitas grazas a todos vos por a accesibilidade que tedes con este problema. Xa está. Pues yo me quedo, porque queramos, tras a inauguración do Conselleiro de Sanidade da xornada, vamos a dar paso ao conferenciante, ao doctor Alberto Ruano, pero antes me van a permitir, que se me había olvidado en la introducción, que haga una mención especial a lo que está aconteciendo en Valencia. Nuestros compañeros de salud pública de Valencia están en un momento muy complicado, al igual que toda la población, y el fin de semana pasado solicitaron
ayuda a los salubristas, tanto de sanidad ambiental como de sanidad alimentaria, como de epidemiología. En este momento su mayor prioridad es la sanidad ambiental y les diré que en un fin de semana de puente conseguimos cerca de 60 voluntarios en un tiempo récord y solamente porque sé que hoy aquí hay mucho inspector de salud pública y mucho epidemiólogo y sobre todo porque están mis queridas directoras territoriales, dar las gracias y decirles que son un ejemplo no solamente en el día a día, sino que también son un ejemplo de solidaridad. Y dicho esto, ahora sí, damos paso a esta conferencia inaugural que, como les decía, va a correr a cargo del doctor Ruano, que el doctor Ruano, como todos sabemos, es catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Santiago de Compostela, y me dicen aquí en el currículum que me han hecho con una sólida formación en epidemiología. Yo diría que incluso un poco más, ¿no? Sino que es uno de los pilares de la epidemiología de nuestra comunidad autónoma. Es doctor en farmacia, en epidemiología y salud pública, con premio extraordinario de doctorado, tiene distintos másteres, pero yo creo que si en algo ha destacado el doctor Ruano ha sido todos los estudios que ha hecho muy íntimamente relacionados con las líneas de acción que hemos desarrollado en salud pública, desde los estilos de vida saludable, la influencia del tabaco, especialmente como impacto en salud y como un determinante de salud, y desde luego es conocido por todas las publicaciones que tiene sobre el radón. Por eso, con más de 300 artículos de investigación en revistas nacionales e internacionales, y si sigo, ha dirigido más de 20 tesis doctorales, y podría estar así, me llevaría la media hora que tiene el que hablar, y entonces, pues es lo que tiene traer a un dilatado académico. Nos interesaba mucho contar con el doctor Ruano, porque ha sido un colaborador esencial para que hoy estemos todos aquí, que ya les digo que tampoco ha sido una tarea fácil llegar hasta este momento, y queríamos que él nos pusiese un poco en antecedentes de qué es esto del gas radón, por qué tenemos en Galicia un problema con este gas, en definitivas cuentas, cuál es el presente, cuál es el pasado y cuál va a ser el futuro de la gestión de este gas para que impacte lo menos posible en la salud de los gallegos y de las gallegas. Y cuando quieras, Alberto. Bueno, muchas gracias. Para mí es un placer estar hoy aquí. Antes de nada, quería agradecer profundamente la invitación a la doctora Carmen Durán, a la doctora Mato, en dar esta conferencia, ¿no? Yo creo que es un día de fiesta, es el Día Europeo del Radón, el 7 de noviembre, y es un día de fiesta porque creo que se presenta una estrategia que probablemente sea un motor de cambio en nuestra comunidad autónoma a la hora de abordar un problema de salud que, por otro lado, siendo un problema de salud, es algo abordable, tenemos conocimiento para saber cómo actuar frente a él, sabemos cómo medirlo y tenemos además bien delimitado en cuánto impacta en la salud de los gallegos. Yo, en primer lugar, como en toda conferencia, tengo que declarar un conflicto de interés como director de un laboratorio acreditado por la Entidad Nacional de Acreditación, Laboratorio de Radón de Galicia, que ha sido el primer laboratorio acreditado nacional para medición de radón continuo y el segundo para medición de radón por una metodología de trazas. Esta es una diapositiva que yo pongo en muchas ocasiones en donde es una advertencia, nos está indicando en inglés, precaución, el gas radón puede ser peligroso para su salud, y yo la tomé hace casi 20 años en Connecticut. Justo debajo del cartel había unas escaleras y se entraba en una cueva que había sido depósito de municiones, había sido también una mina, había sido también una prisión, y trataba sobre todo de informar a los trabajadores que tenían que entrar en subsuelo durante muchas horas al día y durante muchos años de que la exposición a este gas podía ser peligrosa para la salud. Por tanto, el radón no es algo nuevo, sabemos cómo hay que actuar frente a él, y también es verdad que hay otros países que nos llevan la delantera en este aspecto. ¿Qué es el radón? Es un gas noble, incoloro, inodoro e insípido. Lo estamos respirando ahora mismo, esperemos que en una concentración baja. Lo respiramos ahí fuera, lo respiraremos también cuando vayamos a nuestra casa.
es ubicuo y procede de la descomposición del uranio 238, que es un elemento radiactivo que está presente en la corteza terrestre. Estoy tratando de darle al botón, pero no me avanza. Bueno, aquí podemos ver esa serie de descomposición radiactiva. Vemos ese uranio 238 como elemento de cabecera. Pasa el tiempo, van apareciendo otra serie de elementos radiactivos y vemos ahí señalados con flechas rojas el radón 222. Tiene una vida media de 3,8 días, por lo tanto, no es un problema para la salud en sí mismo, es el único elemento gaseoso de esta serie de descomposición radiactiva, pero el problema es que al venir de la corteza terrestre, pues es un gas, se va colando por grietas, fisuras y por lo tanto pues puede acumularse en espacios en donde no haya el adecuado aislamiento de este subsuelo y de ahí poder ser un riesgo para la salud. Hay que destacar que la exposición a radón es la fuente más importante de exposición al ser humano de radiación ionizante. Es un tipo de radiación ionizante que es de origen natural. Y también destacar que más de la mitad de la radiación que va a recibir el ser humano a lo largo de su vida pues procede generalmente del radón. Esto no es así en Estados Unidos, en donde pues ya hay un poquito más de exposición a radiación ionizante procedente de las pruebas de imagen médica. Sabemos también que el radón tiende a acumularse en esos espacios interiores. Las vías de penetración de este gas pues son variables. Aquí podemos ver algunas en una casa modelo. Vemos sobre todo que esta casa pues tiene un sótano. Sabemos que las viviendas con sótano tienen una mayor tendencia a acumular concentraciones elevadas de radón, porque el gas puede entrar por el subsuelo, pero también por las paredes de este sótano y desde ahí difundir a las partes superiores de la vivienda. Aquí tenemos quizás un falso mito, ¿no? Que es que si uno vive en una casa de piedra necesariamente tendrá que tener mucha concentración de radón. Sabemos que esto no es así, porque el material de construcción en la mayor parte de los casos, como mucho, va a contribuir hasta en un 20% en la concentración de radón interior. Por lo tanto, el principal problema va a situarse en cuánto radón hay presente en estas rocas de la corteza terrestre y que luego veremos que en Galicia pues es muy variable. El radón fue declarado carcinógeno humano hace ya varias décadas, en 1987, 1988, por la Agencia de Protección Ambiental norteamericana y también por la Organización Mundial de la Salud. Ya ha llovido. En el año 2009 tenemos un documento, una monografía de la Organización Mundial de la Salud, que establece dos niveles de referencia. Un nivel de referencia ideal de 100 becquerelios por metro cúbico, que no se debería de superar, y un nivel tope de 300 becquerelios por metro cúbico en espacios interiores, que no se debería de superar en ninguna circunstancia. Las organizaciones internacionales nos dicen que el gas radón es el primer factor de riesgo del cáncer de pulmón en personas que nunca han fumado y el segundo en personas que han fumado alguna vez en la vida. Es importante destacar, porque lo acabo de mencionar, que el gas radón se mide a través de unas unidades de radiactividad que son el becquerelio por metro cúbico. El becquerelio por metro cúbico equivale a una desintegración atómica por segundo, por lo tanto, en un volumen de 1 metro cúbico se produciría la emisión de una partícula alfa, que es la que produce el radón, al descomponerse y, por lo tanto, 300 becquerelios por metro cúbico supondrían en un segundo, en un volumen de 1 metro cúbico, la emisión de 300 partículas alfa. Hay que pensar que la partícula alfa, la radiación alfa, es un tipo de radiación ionizante que además es tremendamente energética. Aquí podemos ver los diferentes tipos de radiación ionizante porque no es capaz de atravesar un folio y esto significa que en un espacio muy corto de micrómetros libera una gran cantidad de energía. Por eso, en espacios interiores en los cuales pueda haber mucho gas radón, pues el árbol broncopulmonar va a estar sometido a un bombardeo radiactivo constante y que al final puede causar cambios moleculares y últimamente pues aumentar la probabilidad de desarrollar un cáncer de pulmón. ¿De dónde viene toda esta evidencia científica?
Esta evidencia científica viene en primer lugar de estudios en mineros realizados en el siglo pasado en diferentes lugares del mundo, mineros de diferentes materiales. Todos estos estudios concluían que aquellos mineros expuestos a concentraciones elevadas de gas radón tenían un mayor riesgo de cáncer de pulmón. Posteriormente se realizaron estudios de población general en la década de 1990, año 2000 del siglo pasado, en diferentes lugares del mundo, todos ellos con una metodología de casos y controles que consiste en colocar un detector de radón en la vivienda de un enfermo de cáncer de pulmón, un detector de radón en la vivienda de un sujeto sin cáncer de pulmón y comparar las concentraciones de radón entre ambos grupos de individuos. La mayoría de estos estudios observaban que había más radón en las viviendas de aquellos sujetos con cáncer de pulmón frente a los sujetos que no tenían cáncer de pulmón. En el año 2005 se publica el estudio más importante sobre radón y cáncer de pulmón. Es un estudio en el cual participamos nosotros desde la Universidad de Santiago, el profesor Barros, que está ahí presente, precursor de todo esto en Galicia. Yo siempre digo que soy un descendiente de vida media corta de él. Y en este estudio, en el cual participan 21.000 europeos, 7.000 sujetos con cáncer de pulmón, 14.000 sujetos sin cáncer de pulmón, se publica en el British Medical Journal y se observa que hay una relación dosis-respuesta lineal por la cual por cada 100 becquerelios que aumenta la concentración de radón, el riesgo de enfermedad aumenta, de cáncer de pulmón, aumenta en un 16%. Es el estudio más citado sobre radón y cáncer de pulmón y en el mismo año se publica otro estudio norteamericano con un tamaño muestral menor y con unos resultados muy parecidos. Realmente este estudio significa un cambio en las políticas frente al radón a nivel internacional. Un cambio muy importante porque es en este estudio en el cual se basa la monografía sobre radón y cáncer de pulmón, en la cual también participamos el profesor Barros y yo mismo, publicado en el año 2009, y que es la que establece, por tanto, esos 100 becquerelios, basado en esa evidencia científica, como nivel de referencia ideal, y los 300 becquerelios como tope que no se debería de superar en ninguna circunstancia. Como consecuencia de esta monografía, tenemos también el desarrollo de directiva europea que se publica en el año 2014 y que es la Directiva Europea para la Protección frente a las radiaciones ionizantes, obliga a los Estados de la Unión a aplicar toda una serie de medidas frente al radón, tener un Plan Nacional Radón, Código Técnico de Edificación, etcétera. Da también margen para que entidades, digamos, más locales, comunidades autónomas y ayuntamientos puedan desarrollar normativa al respecto. También les quiero decir, porque para mí como salubrista esto es fundamental, que tenemos realmente, creo, pocas directivas europeas basadas en una evidencia científica tan sólida como la que nos ha dado este estudio publicado en el British Medical Journal y como consecuencia de esta directiva se publica el Código Técnico de Edificación en el Boletín Oficial del Estado 2019. También la directiva, la Real Decreto, en este caso, que hace referencia a la necesidad de medir radón en los puestos de trabajo designados o que existan en aquellas zonas de riesgo, y también se publica en el año 2024, en marzo, el Plan Nacional de Radón. Como no, basado también en esta directiva, pues no va esto a veces. La estrategia galega Reduce Radón, que ha sido, se ha publicado prácticamente justo después del Plan Nacional de Radón y que es la primera estrategia autonómica en este sentido. Hay que fijarse también que el gas radón aparece en el Código Europeo contra el Cáncer, en el punto 9. El Código Europeo contra el Cáncer es un mensaje a población general acerca de cómo tener un estilo de vida que no aumente el riesgo de cualquier tipo de cáncer. Nos habla del tabaco, humo ambiental de tabaco, dieta saludable, y en ese punto 9 aparece la exposición a radón como algo a conocer y evitar particularmente en las viviendas, y también sabemos que hay diferencias entre diferentes países del mundo en el nivel de referencia. La Unión Europea nos indica que debe haber un nivel de referencia tope de 300 becquerelios por metro cúbico, pero sabemos, por ejemplo, que Irlanda tiene 200 becquerelios por metro cúbico, Canadá 200 becquerelios por metro cúbico. También es verdad que en lugares como Galicia, no habiendo nada y teniendo ahora los 300 becquerelios por metro cúbico, pues esto va a suponer un cambio muy significativo.
Mientras tanto, en Galicia, a la par que se iba generando toda esta evidencia científica, pues nosotros poco a poco íbamos haciendo investigaciones. Entre 1992 y 1994 se obtiene un proyecto FIS dirigido por Juan Barros, consistente en un estudio de casos y controles en el área sanitaria de Santiago. Se publica en el American Journal of Epidemiology. Este artículo es premio de la Sociedad Española de Epidemiología al mejor artículo científico, y además aquí utilizábamos una doble medición de radón en las viviendas, una medición que llamamos corta y una medición que llamamos larga, y en este caso se enviaba a revelar a Estados Unidos todos estos detectores. Posteriormente, en el año 2001, como consecuencia de un proyecto competitivo de la Consellería de Medio Ambiente, se produce el germen del mapa de radón de Galicia. Compramos también equipamiento para medir radón. Por primera vez en Galicia, desde el año 2001, tenemos la capacidad técnica de poder medir radón a través de una medición de trazas. Entre 2004 y 2007 tenemos otro proyecto FIS, en este caso para las áreas sanitarias de Ourense y Santiago de Compostela, en donde incluimos casi 1.000 participantes, unos 400 casos y unos 500 controles, y entre el año 2006 y 2009 participamos en las reuniones que finalmente dan lugar a la publicación de la monografía de la Organización Mundial de la Salud. Esto sigue. Nos encontramos que en el año 2010 obtenemos una financiación de la Xunta de Galicia competitiva también para hacer el primer estudio dirigido a sujetos nunca fumadores con cáncer de pulmón. Queríamos saber cómo influía el radón en sujetos que nunca hubiesen fumado. Es un estudio multicéntrico, participan muchos hospitales gallegos, establecemos una comunicación muy sólida con hospitales gallegos, Hospital de Santiago, el Hospital de Vigo, Hospital de Coruña y también con hospitales de fuera de Galicia. También obtenemos financiación del Carlos III para hacer un estudio de cohortes de seguimiento de sujetos a los cuales ya les habíamos medido radón, para ver si estos individuos de alguna manera podían tener un mayor riesgo de algún tipo de cáncer diferente al cáncer de pulmón, y publicamos también el primer estudio riguroso de mortalidad atribuida a radón, en este caso exclusivamente para la comunidad gallega. En el año 2015 también conseguimos financiación para el primer estudio internacional que en este caso abordaba solo el cáncer de pulmón microcítico. Es el tipo de cáncer de pulmón más agresivo, con una supervivencia verdaderamente corta. Publicamos los resultados en el año 2021 y también aprovechamos para renovar todo nuestro equipamiento de radón. En el año 2016, también donde hubo colaboración con la Consellería, presentamos el mapa de radón de Galicia, que en ese caso tenía 3.200 mediciones de radón en otras tantas viviendas. Comenzamos a colaborar con algunos sindicatos en la transmisión a los trabajadores de si el radón podía ser un problema para la salud. Fíjense que no se había todavía traspuesto al ámbito laboral la directiva europea a la norma española, y en el año 2019 conseguimos la acreditación por ENAC para poder medir radón en espacios interiores. También diversificamos un poco nuestra área de investigación porque nos interesa conocer si el radón puede o no estar asociado con otras enfermedades diferentes al cáncer de pulmón. Ahora mismo tenemos en revisión el artículo resultado de este estudio sobre radón y EPOC, en una revista epidemiológica que es la más importante a nivel internacional. No voy a anticipar el resultado. Y también en el año 2001, como consecuencia de la futura elaboración del Plan Nacional de Radón, nos encarga el Ministerio de Sanidad el hacer el informe de mortalidad atribuible en España a radón por cáncer de pulmón y en sus comunidades autónomas, que ahora comentaré. Pasamos a continuar con los trabajos de elaboración de cuál es el papel del radón en el ámbito laboral. Desarrollamos un software que mide la dosimetría de trabajadores expuestos a radón, y también tenemos un proyecto de la Fundación Prevent para describir cómo es la concentración de radón en puestos de trabajo. En el año 2023 tenemos también financiación del Carlos III para conocer cómo el radón puede estar influyendo o no en los tumores cerebrales. Son de causa desconocida, excepto que sabemos que la radiación ionizante influye en ellos, pero no hay ningún estudio que haya colocado detectores de radón en las viviendas de sujetos con un tumor cerebral. Este estudio lo está haciendo en la actualidad. Tenemos también un proyecto del Consello Social de Ciencia Ciudadana que se titula Teño radón na casa e agora que tiene un vídeo inédito.
Y también continuamos la colaboración con el Ministerio de Sanidad y en este momento estamos en la elaboración de un protocolo de vigilancia de la salud de trabajadores que hayan podido estar expuestos a concentraciones elevadas de radón en su lugar de trabajo. Es un protocolo multidisciplinar y demás. Como no, tenemos también el apoyo fundamental, estratégico, para nosotros muy relevante, de la propia Consellería de Sanidade, personalizada en la Dirección Xeral de Saúde Pública, con la Cátedra de Salud Ambiental, que aparte del radón pues tiene otras líneas de actuación y ya estamos elaborando pues diversos podcasts, infografías y demás para tratar sobre todo de informar a la población de una manera seria y rigurosa de diferentes factores que puedan estar afectando a su salud. En cuanto al futuro, no vamos a hacer más estudios sobre radón y cáncer de pulmón, ya hay los suficientes, y el futuro yo creo que va a venir marcado por la estrategia galega Reduce Radón, que ahora nos comentarán. Nosotros seguiremos con nuestras investigaciones. Ahora mismo estamos desarrollando una acerca de cómo el radón puede variar en altura. Hay poco desconocimiento sobre esto. También tenemos poco desconocimiento acerca de, el propio mapa de radón de Galicia, que ahora comentaré, pero que es un instrumento vivo y que vamos actualizando pues poco a poco. Tenemos poco conocimiento acerca de qué influye más en el riesgo de cáncer de pulmón, si haber estado expuesto durante mucho tiempo a una concentración relativamente alta o durante menos tiempo a una concentración mucho más alta todavía. Tenemos datos para poder responder a esta pregunta de investigación y también queremos conocer el exceso de mortalidad por cáncer de pulmón en áreas pequeñas, utilizando los datos que ya tenemos del mapa de Galicia. También el radón y otras enfermedades, como he comentado, y también estamos trabajando en radón y ámbito laboral. Como comentaba el propio protocolo del Ministerio de Sanidad, nos interesa mucho saber cuál es la distribución de radón en grandes áreas de trabajo. Probablemente no sea lo mismo en una nave de 5.000 metros cuadrados, muy abierta, con entradas y salidas de vehículos, que a lo mejor en una oficina bancaria que tiene una ventilación forzada, con mucha entrada y salida y unas condiciones de confort interior muy diferente a lo que puede ocurrir en una vivienda, y luego seguir con las actividades de ciencia ciudadana. Muy brevemente quería comentar 4 estudios que para mí son muy importantes y que hemos realizado. El primero de ellos es lo he pasado rápidamente, pero es el estudio de radón y cáncer de pulmón en nunca fumadores. Hemos observado una relación lineal dosis-respuesta entre la exposición al gas y el riesgo de cáncer de pulmón. Es el estudio más importante publicado sobre radón y cáncer de pulmón en nunca fumadores, con un riesgo significativo a partir de los 200 becquerelios por metro cúbico. El segundo estudio corresponde a otro estudio que hemos realizado, pero en este caso estoy tratando de pasar las diapositivas, a ver si... Pero en este caso, un estudio mayor donde hemos incluido todos los sujetos que teníamos previamente sobre los estudios de radón y cáncer de pulmón, más de 3.700 participantes, donde no hemos visto esa interacción entre radón y consumo de tabaco a la hora de desarrollar cáncer de pulmón y también un efecto estadísticamente significativo. En el año 2022 hemos publicado, me acabo de arriesgar a darle para atrás pero no iba, el primer estudio que asocia la exposición a radón con la supervivencia del cáncer de pulmón. Con datos individuales en nunca fumadores hemos observado que los sujetos que tienen en su vivienda más de 300 becquerelios frente a los sujetos que tienen menos concentración de radón presentan una supervivencia peor a los 3 y a los 5 años del diagnóstico por este tumor, todo ya ajustado por las variables importantes en el cáncer de pulmón. Y ya finalmente, el cuarto estudio es el estudio que nos encarga el Ministerio de Sanidad sobre radón y cáncer de pulmón, que sale publicado como informe ministerial y también como artículo científico, y que es el primer estudio que ha incluido en el ajuste de la mortalidad atribuida la altura de la vivienda. Todos los estudios anteriores lo que habían hecho era, si uno, por ejemplo, vive en Vigo en una planta baja, se asume que va a tener la misma concentración de radón que si viviese en una 7ª planta. Esto no es verdad, porque sabemos que el radón pues, va disminuyendo a medida que vamos subiendo en altura. Incluyendo datos de catastro y de distribución de viviendas por comunidades autónomas, pues hemos podido tener en cuenta estos aspectos, con lo cual las estimaciones previas de 1.500 fallecimientos por cáncer de pulmón a nivel nacional se transforman en unos 800 fallecimientos por cáncer de pulmón atribuido a radón a nivel nacional. También, como consecuencia de este estudio,
vemos que tanto Galicia como Extremadura son las comunidades autónomas que presentan una mayor mortalidad atribuida a la exposición a radón, en torno a un 7%. Hemos trabajado también un poco en los factores moleculares que influyen en el riesgo de cáncer de pulmón, pero no me voy a extender en esto, sí simplemente destacar que hoy por hoy no conocemos a ciencia cierta en detalle cuál es la vía molecular por el cual la exposición a radiación alfa procedente del radón puede producir cáncer de pulmón. Es una vía de investigación que tenemos diferentes grupos y también tenemos que pues comentar algún detalle acerca del mapa de radón de Galicia. Este es el mapa de radón de España, realizado por el Consejo de Seguridad Nuclear, que es la Autoridad Radiológica Nacional. Ahí podemos ver en un color más rosa salmón las zonas del país que tienen una mayor exposición a radón. Vemos que son Galicia, la parte norte de Extremadura, norte de la Comunidad de Madrid, el sur de Castilla y León, también el oeste de Castilla y León. El radón no entiende de fronteras, todo el norte de Portugal y toda la zona este de Portugal tienen un grave problema de radón. También esto ocurre en otros países del mundo, el macizo central francés, los Apalaches, zonas de Inglaterra, y la gente vivimos allí normalmente, ¿no? Hay gente que dice que el radón produce morriña, no es algo que lo hayamos estudiado, pero bueno, será cuestión de preguntarlo alguna vez. Este es el mapa de mortalidad atribuida a radón del informe ministerial que presentaba hace un momento, tanto para hombres como para mujeres, y vemos que hay un paralelismo claro entre el mapa nacional y la distribución de radón y su mortalidad atribuible por comunidades autónomas. Yo he puesto aquí también un rectángulo rojo porque todas estas provincias son las que nos encarga el Consejo de Seguridad Nuclear para medir como entidad con competencia técnica para elaborar el mapa nacional de radón. El mapa nacional de radón se basa en datos geológicos, pero también en datos provenientes de 12.000 mediciones realizadas en viviendas en primera planta y planta baja. Ese es el mapa de radón de Galicia. El mapa de radón de Galicia tiene actualmente 6.080 mediciones de radón en otras tantas viviendas, todas ellas hechas gratuitamente a todos estos participantes. El 18% de las viviendas en Galicia, según este mapa, superarían los 300 becquerelios por metro cúbico. En rojo aparecen los municipios que tienen más de un 10% de las viviendas con concentraciones que pueden superar los 300 becquerelios por metro cúbico. Y este es el mapa, el mismo mapa, pero por sección censal. Porque tener este volumen de mediciones nos permite en muchos municipios alcanzar un grado de detalle muy importante, que es el de la sección censal. Municipios grandes tienen variabilidad geológica y, por lo tanto, puede haber una distribución este-oeste como el que nos encontramos en Santiago, donde hay menos radón hacia la zona del aeropuerto y va a haber más radón pues hacia la zona de Monte Pedroso, etcétera. Este mapa está en fase de actuación permanente. Ahora pues tenemos datos para poder transformarlo en un mapa de unas 6.700 mediciones. Fíjense que tenemos actualmente el doble de mediciones que tiene todo Portugal en el mapa de radón de Galicia. Tenemos también un buscador que nos permite sacar información para comarcas, concellos e incluso secciones censales. Aquí tenemos el buscador. Si uno, por ejemplo, teclea IG, pues salen todos los municipios en donde se incluye la palabra IG. Pues Vigo, que tiene 622 mediciones, pues tendría un 15% de estas viviendas medidas que superarían los 300 becquerelios por metro cúbico. Como primicia, estos días hemos acabado el municipio de Santiago por sección censal. Todas las secciones censales, Santiago tiene más de 400 mediciones, tienen como mínimo 3 mediciones por sección censal en el municipio de Santiago. Aquí podemos ver un mapa sacado con Google Earth de estas mediciones, esa distribución este-oeste. Se ve también ahí un poco el casco histórico justo en el centro de la imagen, que tiene un poquito más de radón, como era esperado. Y ya para acabar me quedan 2 diapositivas. Una es radón en puestos de trabajo. El radón también en puestos de trabajo puede suponer una problemática, porque sabemos que muchos puestos de trabajo se sitúan pues más pegados a la corteza terrestre, en una planta baja, y por lo tanto pues tenemos una mayor probabilidad de que haya una exposición alta de los trabajadores. Este es el primer estudio que hicimos en colaboración con comisiones obreras, unas 250 mediciones y en todo el territorio nacional, y luego ya el segundo estudio lo publicamos justo hace un año, también en una revista muy importante, en donde
si esto pasa, en donde teníamos 3.140 mediciones de radón, se ha pasado, en donde sabemos que en aquellos municipios o en aquellas zonas en donde son predispuestas a radón, el 21% de las mediciones superaban los 300 becquerelios por metro cúbico, frente a un 1% en aquellas zonas geográficas en donde no venía pues, mucho radón del subsuelo. Esto también nos ha permitido ver cómo es la distribución del gas por sectores productivos, porque hay bastante diferencia. Acerca del radón, no se debe alarmar, pero sí actuar. El radón produce cáncer de pulmón. Cualquier persona que asocie radón y cáncer está dando una mala información. Esto es lo que dicen las autoridades internacionales y, por lo tanto, el radón produce exclusivamente cáncer de pulmón. Y tiene una relación que es probabilística. Esto también es muy importante. Por eso he puesto aquí esta diapositiva, porque debajo del recuadro rojo salen los riesgos asociados al consumo de tabaco. Y estamos viendo de riesgos que van desde 3 para un fumador ligero, 16 o 37 para una persona que sea gran fumadora. Por lo tanto, si a una persona le preocupa el tener un riesgo importante de cáncer de pulmón, lo que debe hacer en primer lugar es pensar si fuma y, en segundo lugar, si le preocupa el tema del radón, tratar de medir el radón en su vivienda. A mí, cuando me llama mucha gente preocupada si tiene mucho radón en casa, le voy a decir claramente que deje de fumar y que luego se preocupe por algo que pueda aumentar su riesgo de cáncer de pulmón entre 1,5 y 2 veces. Esto en primer lugar. Y en segundo lugar, sabemos que la mayor parte de mortalidad atribuida a la exposición a radón por cáncer de pulmón viene de lo que ocurre en los fumadores y en los exfumadores. Eso no quiere decir que no exista normativa, que haya que actuar y que pues, haya que transmitir un mensaje a la población general y a los trabajadores. Ya para concluir, decir que el radón es un problema de salud, lo debemos actuar sin alarmismo. Sabemos mucho de radón realmente, sabemos de dónde viene, cómo afecta a la salud, cómo lo podemos medir, qué mediciones son buenas, qué mediciones son malas, sabemos cómo solucionarlo, con soluciones de ventilación activa, forzada, también con arquetas de succión, láminas antirradón, sellamiento de grietas y fisura, como pueden ver, un gran amplio abanico de soluciones de remediación. Hace falta un abordaje multidisciplinar con una aproximación específica tanto a viviendas como lugares de trabajo, entre otras cosas porque tienen una regulación diferente. Necesitamos también tener más evidencia sobre cómo es el radón en los puestos de trabajo. Realmente sabemos poco acerca de esto y creo que hace falta una administración que coordine los esfuerzos de las partes interesadas y que sepa lo que se está haciendo sobre radón en Galicia, coordine las actividades y que vaya también integrando la evidencia científica que se pueda generar en la generación de políticas que promuevan y protejan la salud de las personas. Por eso yo creo que esta estrategia Reduce Radón que nos van a presentar ahora pues va a ser un pilar esencial y un elemento de cambio, espero, en la protección de la salud de los gallegos. Nada más. Gracias. Alberto, bueno, extraordinario. Doctor Barros, que no le había visto. Bueno, bienvenido y desde luego, si efectivamente si hay alguien que algo tiene que decir sobre el radón, yo creo que estamos todos hoy aquí, porque también está el doctor Gestal, que no solamente, bueno, que es un pilar de la salud pública y sobre el que todos los demás hemos construido. Así que, bueno, y seguro que se me olvida mucha gente, pero voy por ahí detrás a Mónica, el equipo ese equipo joven que tiene Alberto, que están en todas partes. Enhorabuena, equipo, porque hacéis un trabajo también excepcional. Y ahora viene la segunda parte, que es cuando os queremos presentar nuestra estrategia para reducir la exposición al radón en Galicia y que la va a realizar Inés Mato. Inés es una de mis 4 manos derechas, ¿no? Porque es una de las 4 subdirectoras serales que tenemos en la dirección seral. Sabéis que Inés es doctora en farmacia, que también es, ahora creo que se dice graduada en químicas, que tiene un currículum absolutamente excepcional y sobre todo que aguanta muy bien la presión de esta directora que hoy les habla, porque día a día le voy pidiendo un poquito más y Inés siempre es capaz de hacerlo, no sin protestar, pero siempre lo hace.
Estoy muy orgullosa del trabajo que se ha hecho. Enhorabuena, equipo de Ambiental. Estoy francamente orgullosa y para mí es un placer el de darle la palabra a Inés para que exponga esta estrategia que tanto nos ha costado llegar al día de hoy. Gracias. Ai, ahora sí se escoita con eco un pouco. Bueno, gracias a todos por estar hoxe aquí. Moitas gracias, Carmen, pola túa presentación. Secretaria xeral, directoras vicexerente, xefas, directoras territoriais. Moitas gracias tamén por estar aquí. E todo o equipo que hai aquí de xente de diferentes procedencias, porque isto é o que o Radón é multidisciplinar, non? Cando invitamos a esta reunión, e por eso está así tamén todo o auditorio, que non vou decir que non estou nerviosa, porque é unha presión ver tanta xente mirando hacia ti do que vas a decir neste día que, como decía Carmen, é moi importante para nós, porque foi unha estrategia que costou moito traballo, non soamente técnicamente, que eso estamos todos a un grande nivel, senón tamén pola labor de coordinación que supón esta estrategia, como despois vamos a ver. Bueno, en primeiro lugar, quero agradecer, como non pode ser de outra maneira, ao meu equipo de saúde ambiental. Como decía, non só polo traballo técnico, que teñen unha alta capacitación, senón tamén por toda a labor de coordinación que supuxo esta estrategia, como veredes agora, non? Ademais, tamén quero agradecer aos outros departamentos da Xunta de Galicia que tamén colaboraron na estrategia, así como o departamento que dirixe Alberto Ruano, que tamén revisou a mesma estrategia. Tampouco me quero olvidar das persoas que estiveron tamén intentando que esta estrategia saíra adiante. A secretaria xeral técnica, Natalia Lobato, ou, como non, a Carmen Durán Barrondo, que, como xa sabedes, a directora xeral é moi tenaz. E xa, por último, tamén xa empezo coa estrategia, que é o que vimos a facer hoxe aquí, a ver aquí, o que vides a ver aquí, a todo o equipo tamén da Escola Galega de Saúde Pública que organizou este acto. Como vedes, pois, tivo un grande éxito, non? Por toda a cantidad de xente que estamos aquí. Bueno, despois tamén que están en streaming, tamén saudamos as persoas que están en streaming. Bueno, como queríamos empezar? Bueno, pois queríamos empezar polo impacto que ten na saúde o medio ambiente. Cada vez estamos vendo que o medio ambiente, aínda que impactaba, e xa o sabíamos, esta diapositiva é do 2016 da Organización Mundial da Saúde, cada vez estamos vendo que o medio ambiente afecta cada vez máis á saúde. Tanto, por exemplo, con enfermedades que antes non estaban nestas latitudes, como as enfermedades transmitidas por vectores, como, por exemplo, desgraciadamente, o que vimos a semana pasada en Valencia, os eventos extremos, como pode ser pasar dunha sequía extrema a unhas inundacións tremendas, non? Cada vez máis parece que vamos, dende saúde ambiental, a ter moita máis importancia e, polo tanto, cada vez temos que ter máis recoñecementos e ver cada vez máis como pode afectar a saúde. Como vedes aí, no 2016, o 23% das mortes estaban relacionadas co medio ambiente. E podemos pensar que moitas serían enfermedades transmisibles que pasan no terceiro mundo, non? Ahora estamos moi preocupados en Valencia por todo o tema das augas. Claro, levamos tanto tempo con auga corrente, con saneamento, que non nos damos conta que ese é un gran problema, que cando algo falla ten moita repercusión na saúde das persoas. Como vedes aí, non estamos libres, non? Aínda que a maior parte son os países do terceiro mundo nos que están afectados por este impacto do medio ambiente. En Europa, 1,4 millóns de mortes están relacionadas con este medio ambiente.
E pensamos, serán as enfermedades infecciosas? Pois non. Según a Organización Mundial da Saúde, as 10 causas principais de morte relacionadas co medio ambiente, a maior parte delas, como vedes aí, son de enfermedades non transmisibles. E delas, o cáncer, o cancro, estaría en cuarto lugar. Por todo eso, dende o Ministerio de Sanidade e do Ministerio de Transición Ecolóxica, en conxunto coas comunidades autónomas, se desenvolveu o Plan Estratégico de Saúde e Medio Ambiente, xa no 2022. De feito, no 2026 ten evaluacións anuais, pero remataría no 2026. Este plan estratégico ten 14 áreas temáticas, pero se engloban basicamente todas elas en 4 grupos, en 4 grupos, en 4 agrupacións, que non son estancos, senón que están relacionadas entre sí. De feito, está o hábitat, que todo que rodea a todo, por eso engloba as 3 principais grupos temáticos, as radiacións, o cambio climático, a contaminación, e como vedes aí hai intersección entre elas, porque, por exemplo, nas radiacións, o radón e a radiación alfa e beta pois está tamén presente nas augas de consumo humano, na calidade do aire, etc. Bueno, esta é a situación actual en España, solamente xa a presentou na súa magnífica exposición Alberto. Este é o mapa de radón, de potencial radón de España, como queríamos facer aquí, non é unha cuestión solo, evidentemente, de Galicia, senón que, debido ás cuestións xeolóxicas e tamén as medicións, porque moitos dos que están aí, o mellor en amarelo, como que non teñen nada, é porque non miden. Claro, se un non mide, non pode saber o que pasa, por iso é moi importante medir. Despois xa tenemos que saber o que vamos a facer, e por iso hai que ter un plan e unha estrategia para seguilo, non? Entón, aí, como vedes, Galicia é unha das comunidades máis afectadas. Isto tamén se ve, o mapa anterior é do Consello de Seguridade Nuclear, pero aquí temos o mapa que indica do Consello Técnico de Edificación. Todas estas, vedes que Galicia está prácticamente en vermello, non? Porque a maior parte dos municipios de Galicia son da zona 1 e 2, que son de actuacións prioritarias. É dicir, como vedes aí, o 98,4%, non? É dicir, que de prácticamente todos os municipios de Galicia, o 90% están en actuación prioritaria máxima. Eso que quere decir? Eso quere decir que, segundo a normativa actual, todas as viviendas que se construyan en Galicia neses concellos teñen que ter xa esas novas viviendas unhas barreiras frente ao radón para que o radón non vaya á vivenda, non? É verdade que en moitos foros se está comentando, porque este mapa, igualmente que o anterior, se fixo con unhas medidas que, como vedes, agora hai moitísimas máis. Entón, se está a falar agora de que, se a mellor, este mapa hai que renovalo. Porque, como comentou ben o profesor Ruano, se España ten 12.000, Galicia xa ten 6.000. E todas esas medidas, ou máis incluso, había que metelas dentro para volver a estimar todos os riscos e todo, por exemplo, neste caso, o que é o Código Técnico de Edificación. Non me vou a parar porque o explicou perfectamente Alberto, pero sí quería decir que existe suficiente evidencia científica, evidentemente, entre a exposición ao radón residencial e o cancro de pulmón, e que outros efectos non están totalmente demostrados, polo tanto, vai ser necesario facer máis estudios. E, como non, tamén comentar o que xa dixo, que a primeira causa de cancro de pulmón en non fumadores, pero que o tabaco é a principal causa de cancro de pulmón.
E aí tedes, estes datos son dos nosos compañeiros do Rexistro Galego de Tumores, do REGAT. Esta é a situación dos tumores dos cancros en Galicia no ano 2022. Como vedes aí, en homes, o cancro de pulmón é a segunda causa, o segundo tumor, número en incidencia, e representa o 14,8% dos tumores totales nos homes. E no caso das mulleres sería o terceiro, despois do de mama e de colon, e representa o 7,9% de todos os tumores que se desenvolven nas mulleres. E cal é a mortalidade? Bueno, pois xa vedes que o cancro de pulmón en Galicia sería a primeira causa de mortalidade por cáncer no caso dos homes e a segunda, despois da de mama, no caso de mulleres. Polo tanto, hai un problema que temos que atallar. Isto tamén xa o comentou Alberto, a mortalidade atribuíble ao radón, é dicir, de todos esos cancros que vimos, a estimación é que un 7% poderían ser debidos ao radón. Que non ten que ser exclusivo do radón, senón, como tamén dixo Alberto, hai un efecto sinérgico moi grande entre o fumar e a exposición a niveles de radón. Vale. Como vedes aí, un risco para un fumador de sufrir cancro de pulmón aumenta ata 25 veces. É dicir, se eres fumador, se estás nunha situación onde hai elevado nivel, unha exposición elevada ao radón, e ademais eres fumador, elevas un 25%, 25 veces, perdón, non un 25%, 25 veces que podas desenvolver un cancro de pulmón. Por tanto, que podemos facer, non? Esa foi o que nos plantexamos na Dirección Xeral de Saúde Pública. Pois facer algo integral, é dicir, seguir unha liña estratégica de prevención e protección da saúde para reducir a incidencia e a mortalidade dos galegos e das galegas por cancro de pulmón. No 2023 presentouse, como sabedes, o Plan Inspira Saúde, que ademais o 31 de outubro foi o Día Galego, o Día Galego, que é unha das accións que leva a cabo o Plan Inspira Saúde. E, por outra parte, estaría a estrategia que presentamos hoxe, a estrategia galega Reduce Radón. Ambas están interconectadas, como non poden ser de outra maneira. De feito, unha das actuacións do Plan Inspira Saúde é, como sabedes, un programa piloto de cancro de pulmón, que é unha acción máis que vai dentro desta liña estratégica integral, que os resultados creo que todavía ainda non se coñecen, pero que se está intentando ver como afecta ese cribado dirixido a pacientes que eran grandes fumadores para ver si se detecta precozmente ou non. É dicir, que o que intentamos é facer unha liña, non acciones como xa se levaban noutras, xa se levaban moito tempo tamén facendo accións, senón que integrar todo eso para reducir tanto a incidencia como a mortalidade do cancro de pulmón. Empezamos xa a falar da estrategia, que, como me decía Carmen, fala pronto da estrategia. Bueno, temos que ponernos a medalla, claro, non podía ser de outra maneira, non? É a primeira estrategia a nivel regional de España. Teño que decirvos que en abril fun a presentar a estrategia en elaboración, daquela era plan, pero bueno, na estrategia ao Ministerio recibimos moitas felicitacións. Era unha xornada do Plan Nacional, que comentou Alberto, do Plan Nacional contra o radón, e ali presentamos o que era o esbozo do que hoxe, por fin, presentamos aquí, non? Entón, bueno, pois a verdade é que foi un orgullo que Galicia, que temos ese risco, pero que estamos intentando poñer os medios para atallalo. E outra cousa que é moi importante dentro desta estrategia é que está basada no enfoque na saúde en todas as políticas. É dicir,
hai moitas políticas que non son sanitarias que van a ter moitas repercusións na saúde. Entón, por eso, neste ámbito, foron invitados tamén arquitectos, foron invitados empresarios, foron invitados moitos colectivos que moitas veces en sanidade non estamos acostumados a que estén presentes nestes actos, non? Porque esta estrategia é unha estrategia que engloba a moitos colectivos. E logo, despois tamén, esta estrategia está basada na Axenda 2030 porque tanto o ODS3 como o ODS11 están representados nesta estrategia. O ODS3 é o de saúde, como sabedes, e o ODS11 o de cidades sostibles. Cal é a misión? Pois a que levamos dicindo, non? É protexer a saúde da población mediante articulacións e actuacións destinadas a reducir a exposición ao radón e aos riscos que dela se derivan. Cal é a estructura? Xa dixo tamén un pouco o conselleiro, son 5 eixos con 15 obxectivos e 64 accións. Evidentemente non vou a relatar aquí as 64 accións porque, entre outras cousas, a directora xeral xa me pararía rapidamente, non? Entón, vou facer un resumo do que son os eixes, os obxectivos e despois algunhas accións que si me gustaría que quedasen claras. Esos son os eixes estratégicos, temos primeiro que medir, despois temos que vixiar, despois temos que xestionar todo, facer actividades de formación, a xestión do coñecemento, comunicalo, que é unha cousa moi importante, a comunicación tanto interna dos nosos profesionais sanitarios ou de outros colectivos e externa hacia a poboación e a xestión do risco. Identificación dos niveis. Que temos que facer? Bueno, pois, nos en este eixo o que queremos é que exista un mapa. Para que queremos ese mapa? Ese mapa queremos para que se vexan os riscos que hai en diferentes zonas, para así a xente sepa o que hai en cada unha das zonas de Galicia, non? E queremos impulsar ese desenvolvemento facendo medicións. Esas medicións teñen que ser de calidade, teñen que estar acreditadas para ser por organismos, por laboratorios que estean acreditados, para que garantir que as medicións son o que miden o que teñen que medir, non? E despois tamén quixemos poñer unha parte de as masas de auga, porque nós en Galicia sabedes que somos o país dos 1000 ríos e os país dos 1000 pozos, millones de pozos. Entón, é moi importante tamén saber a auga subterránea dos pozos, ver e caracterizar esas masas de auga. Esas son as accións que constan neste eixe de 18 accións. Como decía, unha das accións é esa, por exemplo, as campañas de medición que se van a levar en hospitais, pero non solamente en centros sanitarios, senón en edificios administrativos. A Xunta está comprometida, e por eso presentamos hoxe este plan, esta estrategia, porque está comprometida con facer e ver como podemos atallar este problema, non? Despois, ademais, tamén queremos crear un sistema de información para recopilar todas as medicións de radón. Pois que todos os laboratorios, vamos a ver como artellamos, temos uns anos para facelo, para que todo sexa nun único mapa, de forma que todas esas medicións as podamos ter no Observatorio de Saúde Pública de Galicia. E, como decía tamén, serían realizacións medias para caracterizar as masas de augas subterráneas, que isto teño que decir que como xa vos dixen que en abril presentei xa as liñas de actuación, xa levamos traballando moito tempo e hai algunhas liñas de acción que xa temos bastante adiantadas, como, por exemplo, a caracterización das masas de auga, que falta o tratamento estadístico, pero que xa fixemos ese estudio, que probablemente a principios do ano que ven presentaremos. Outro pilar fundamental é a vixilancia. Sabedes que a vixilancia, polo seu propio polo que significa a vixilancia epidemiológica, é proactiva. É dicir, queremos adiantarnos o que vai a suceder. Eso é o que todos os nosos epidemiólogos fan. Estudian todos o que está a pasar
para logo facer cousas para que os demais non volvan a reincidir nese tema. Entonces, é un piar fundamental o coñecemento, o facer, como decía Alberto, estudios. Temos a grande sorte de que aquí na Universidade de Santiago, co profesor Barros e co profesor Ruano, temos moito coñecemento. Isto tamén está nesta estrategia. O que queremos facer é, pois, o mellor xa non fai falta facer estudios, como el decía, de cáncer de pulmón, eso xa o sabemos, pero si o mellor hai que saber outras posibles asociacións que poden ter con enfermedades de cancros diferentes o de pulmón, con enfermedades respiratorias, con enfermedades cardiovasculares. Pois queremos fomentar esos estudios para ter ese coñecemento. E además tamén, bueno, xa que estamos tanto coas ferramentas de inteligencia artificial e demais, pois ver ou intentar saber que se podan facer proyeccións, estimacións do número de cancros, por exemplo, con esas estimacións con determinados parámetros, pois sobre o número de cancros atribuídos a radón ou incluso cando é o binomio tabaco-radón. Pero, ademais, neste eixo, por iso me paro un pouco máis aquí, queremos tamén que o persoal sanitario coñeza este tema. Entón, temos unha acción que é de poder implantar tanto na historia clínica electrónica, pois as medicións de radón. E incluso que na propia carpeta, sabedes que hai un cartafol personal do paciente, que está dentro da aplicación de saúde, todos a temos. Aí podemos poñer as medicións de radón para que noso médico, previo aviso, claro, porque non vai a estar pendente de todo o que podamos poñer aí, pero previo aviso, podemos poñer a medición que nos dan a nosa casa. Pode ter a información o persoal sanitario. Parece esta é unha medida que paréceme moi importante a hora do coñecemento tamén do persoal sanitario para que saiba, porque se ten unha persoa con alto radón na súa casa e ademais é fumador, pois a mellor hai que facer máis esforzos para que deixe de fumar. O terceiro eixe é a xestión do coñecemento. A xestión do coñecemento dos efectos da exposición de radón á saúde da población. Neste eixe terceiro, o que queremos facer é investigación, formación e innovación. Son os tres obxectivos dos que queremos facer, non? Que o que queremos facer. E poño aí algunhas accións, como comentou Alberto, temos unha cátedra institucional de saúde ambiental, esa xa a fixemos, estaba dentro deste plan porque non é exclusiva para o radón, é exclusiva para máis, para moitas máis cousas que, como vedes, a saúde ambiental hoxe en día ten que seguir fomentando e, dándolle a xente a coñecer todo o que se fai, non? Esta xa está tamén, é unha que xa a fixemos, se creou en xuño deste ano, non? Pero tamén queremos impulsar unha rede de expertos. Queremos impulsar unha rede de expertos que xa temos, pero para asesorar en todas as medidas, as accións que temos que levar a cabo. E tamén vamos a elaborar un programa de formación, tanto para persoal sanitario como non sanitario, é dicir, pois todo o persoal que nos pida a través da Escola Galega de Saúde Pública, que nos pida formación, como poden ser arquitectos, como poden ser xeólogos, xeógrafos, e englobar a toda esa xente para nos dar esa formación. O cuarto eixe sería a comunicación tanto interna como externa. É moi importante que todos os que estamos aquí, vexo moitas caras coñecidas, todo o persoal asistencial, todo o tema de arquitectura, vivenda, emprego, hai moito que traballar e hai que comunicar moi ben para que non creemos a alarma que en moitas ocasións este tema xera nos medios de comunicación.
Polo tanto, deseñaremos, como ves, hai un plan de comunicación e información interno e externo para a poboación. Ademais de elaborar guías, como, por exemplo, é a guía que xa ten o Instituto Galego de Vivienda de Suelo, que é de remediación. Esa guía foi a primeira que saiu en España, pero, bueno, probablemente con todas as melloras que está habendo na construción e demais, pois teña que volverse a reeditar, non? É unha das accións. Pero, bueno, si destacaría como acción principal deste bloque o crear un portal específico dentro do Observatorio de Saúde Pública de Galicia para englobar toda a información disponible, que toda a cidadanía saiba onde pode acudir para buscar calquer tipo de información, con enlaces aos diferentes organismos. O quinto eixe é a xestión do risco da exposición. Vale, xa medimos, xa vixiamos, xa estamos formados e informados e comunicamos. Pero, claro, que facemos, non? Porque teño un valor alto de radón na miña casa. Bueno, pois queremos implantar unha serie de programas, ese é un dos obxectivos, fomentar as medidas correctoras, que as medidas correctoras de mitigación sexan o máis profesionais posibles, establecer estrategias que sean conxuntas, como decía antes, que vayan da mano do tabaquismo coa exposición ao radón. Aquí vou a destacar estas tres, que unha delas xa comentara o conselleiro, da creación dunha comisión interdepartamental, é dicir, isto non só afecta a saúde pública, o está liderando a saúde pública porque é un problema de saúde da población, pero engloba a moitas outras consellerías, non? Entón, é moi importante desenvolver ese compromiso da Xunta de Galicia en políticas que leven a cabo o desenvolvemento desta estratexia. Queremos crear tamén un selo de recoñecemento dos organismos públicos e privados comprometidos con esta estratexia, tanto sean a nivel local, como a nivel privado, como a nivel institucional, non? Sería unha boa señal de que, bueno, todo isto está funcionando, está indo polo camiño que ten que seguir. E logo, despois, o que comentaba de desenvolver estrategias conxuntas. É moi importante que o persoal sanitario saiba que ambas cousas van da man, non? Que evidentemente o primeiro que hai que abordar sempre é o consumo do tabaco, pero sen deixar de ver que podamos ter este outro risco asociado. Aquí destaco neste último eixo que queremos crear tamén unha oficina técnica de control de radón, porque todo este traballo de coordinación vai ser de moito traballo, como o propio nome indica. É verdade que hasta ahora estábamos en saúde ambiental, pero, bueno, na saúde ambiental non solamente está o radón, cada vez hai máis eventos, máis que temos que levar a cabo, programas, planes e demais que temos que levar a cabo. Entón, esta oficina o que tratará será de coordinar todas estas accións, poñelas leválas a cabo e tamén facer a evaluación e o seguimento das mesmas, que, como vedes aí, ten uns 80 indicadores, non? Entón, bueno, vai ser un traballo a longo plazo. E xa estou acabando,
porque tampouco se trata aquí de abrumar, non? Pero sí quería que quedasen estas ideas da estrategia. É verdade que a primeira estrategia regional e, polo tanto, estamos moi orgullosos de elo, pero creemos que vai ser unha estrategia transformadora, vai ser unha estrategia innovadora, porque está basada tamén na evidencia científica, na investigación e na innovación. Vai ser participativa e multidisciplinar porque pues engloba a moitísimos colectivos. Non? E nace con unha vocación tamén de informar, sensibilizar e concienciar. E, xa temos o primeiro indicador cumplido, que non é, baladí, porque un dos indicadores era a presentación da estrategia galega Reduce Radón, pero evidentemente non nos queremos quedar aí, non? Entón, vamos a continuar. Comentar tamén que creo que mañán, pero senón como moi tal o luns, pero creo que mañán estará colgada a estrategia para que, calquera que queira, pois poda consultala máis en detalle. E moitas gracias pola vosa atención. Pues muy bien, Inés, ¿eh? Muchísimas gracias, Inés. A lo mejor con 3 ideas clave y ya cerramos el acto. La primera idea clave es qué poco glamour tiene la salud pública, porque cuánto hacemos y qué pocas fotos nos sacamos, ¿no? Pero si tiene poco glamour la salud pública, y ojo que esto está cambiando, mirad cómo está la sala de hoy, la protección de la salud tiene aún menos glamour. Y cuando hablamos de la salud ambiental, pues le parece que, nadie sabe muy bien qué es eso, porque nos hemos acostumbrado a que cuando abrimos el grifo del agua todo va bien, hasta que deja de hacérsele, ¿no? Pero eso sí, cuando toda esta cadena, cuando tenemos cualquier problema es cuando nos damos cuenta de lo que es la sanidad ambiental. Y digamos que son los que trabajan en la sombra para que nunca tenga que haber una noticia de prensa negativa. Pero fijaros, creo que la realidad de la salud pública y la realidad de la sanidad ambiental no solamente está cambiando en Galicia, sino que cada vez hay más evidencia científica que o nos tomamos esto en serio o no vamos por buen camino. Y fijaros lo que os conté antes de lo del Dana y de lo de Valencia. ¿Qué fue lo primero que han pedido, además de, evidentemente, agentes para poder deslodar aquello? Técnicos en salud pública, porque es la base de todo. La base de nuestra salud, la base de la prevención y la base de la protección. Ahora ya me ha salido la vena de directora SERAL porque si no, no sería yo. La segunda cosa, estamos hoy aquí porque Galicia, porque la Xunta de Galicia es un gobierno valiente. Galicia tiene un problema, que es el radón, y en vez de mirar para otro lado, lo vamos a acometer a través de esta estrategia. Pero que nadie se engañe. El cáncer de pulmón prioritariamente se produce por el tabaco y esta dirección SERAL está comprometida en también, tocar por ahí, ¿no? Y por último, pues dar nuevamente la enhorabuena a todos los que participáis. Aquí yo sé que hoy hay personas de todas las consellerías, no solamente de la de Sanidad, además de la universidad, y tened claro que o aquí apretamos todos en la misma dirección o la estrategia no dejará de ser un día bonito en el que presentamos una declaración de intenciones, pero en el que no pudimos ejecutarla. Y eso, quien me conoce sabe que va en contra de mi personalidad. Y sin más dilación, a mí me gustaría que nuestra secretaria SERAL, Natalia Lobato, cerrase este acto. Si antes hablábamos de que estamos ocultos en sanidad ambiental, yo creo que hay que conocer en profundidad lo que hace una secretaría SERAL para poder, digamos que aquilatar el trabajo. Porque si hoy estamos aquí ha sido por todo el trabajo de todos los que están detrás, pero hoy estamos aquí porque la secretaria SERAL se comprometió personalmente a que esto saliese para adelante. Y yo creo que la salud pública gallega, esta directora al menos, te está enormemente agradecida. Así que sin más dilación, por favor, Natalia, cuando quieras podemos clausurar. Gracias, Carme. Moi boas tardes a todos. Nesta data na que celebramos o Día Europeo do Gas Radón,
queremos volver a poñer de manifesto o compromiso da Consellería de Sanidade coa prevención e a saúde pública. A Estratexia Galega de Saúde 2030 establece como un dos seus eixes prioritarios a aposta firme pola prevención efectiva e a saúde pública, identificando e abordando os factores de risco e promovendo estilos de vida saudables para evitar a aparición de enfermidades. Nesa estratexia perseguimos un modelo de prestación de asistencia sanitaria que teña como base unha saúde que avanza e se anticipa, traballando na prevención e o autocoidado como pancas para a sostibilidade do sistema sanitario. A nosa Dirección Xeral de Saúde Pública é pioneira no desenvolvemento desta prevención, entendida no seu sentido máis amplo. Nesta liña, Galicia volve ser precursora no campo da prevención, impulsando unha estratexia para reducir o nivel de exposición da cidadanía ao gas radón, co obxectivo de desenvolvela no período 25-30. Quero agradecer o traballo de todo o equipo da Dirección Xeral de Saúde Pública e de todos os departamentos da Xunta de Galicia implicados na elaboración desta estratexia, porque acaban de comentar a directora e a subdirectora, non foi un camiño fácil chegar ao día de hoxe. Esta estratexia supón a folla de ruta para todos, coa finalidade última xa sinalada de reducir o nivel de exposición da cidadanía ao gas radón. Como nos explicaron perfectamente os expertos, eu non teño nada que dicir, o radón residencial é a primeira causa de cancro de pulmón en persoas que nunca foron fumadores e a segunda en fumadores e exfumadores. O noso obxectivo é previr e controlar as consecuencias da exposición ao radón en interiores da poboación da comunidade autónoma galega, así como mellorar a información do público en xeral, como nos acaban de explicar, sobre os riscos asociados ao radón e o coñecemento da poboación en relación aos riscos de exposición para a saúde e os mecanismos de reducción desta, co obxectivo de que poidan tomar decisións debidamente informadas. Para acadar este obxectivo e a meta última, que é a de reducir a exposición da poboación, resulta necesario traballar conxuntamente para o que Galicia, no marco desta estratexia, que é unha estratexia de goberno e, como nos comentaron tamén, vai crear unha comisión interdepartamental para coordinar e impulsar os programas autonómicos para reducir o risco da exposición e unha oficina técnica especializada encargada da execución de todas estas iniciativas. Remato xa reiterando o agradecemento ao equipo da Dirección Xeral de Saúde Pública polo seu magnífico traballo, a colaboración da Universidade inestimable neste campo e os departamentos da Xunta de Galicia implicados na elaboración desta estratexia. Nada máis, moitas gracias. Y lo prometido es deuda. Llegó el mejor momento. Entonces tenemos un petisco saludable. No sé muy bien dónde, Inés. Abajo. Bueno, seguid a Inés. Vamos a tener que contratar la próxima vez. Y nuevamente, muchísimas gracias por su asistencia y espero ahora que juntos podamos celebrar esta estrategia. Muy buenos días a todos.